Y bueno, ya la sesión ha comenzado a grabarse. Vale, bueno, buenos días a todos. Soy Salvador Ortega, consultor de la red Andalucía de Extenda para la provincia de Jaén. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a este evento, mediante el que se pretende dar una visión más cercana del mercado chino de productos agroalimentarios transformados a las empresas andaluzas. Las intervenciones que tendremos hoy, bueno, comenzaremos con Cristian Gros, que es el responsable de la red Andalucía de Extenda, para que nos presente los servicios que Extenda pone a disposición de las empresas andaluzas para que éstas inicien o consoliden su proceso de internacionalización. Posteriormente hablará Francisco José Manrique, que es el director de exportación del Andaluz, que es la entidad que colabora con nosotros en la organización del evento. El Andaluz es la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, es una entidad referente en el sector agroalimentario de Andalucía y aglutina casi el 70% de la facturación del sector en la comunidad. Francisco José nos dará una visión actual del potencial internacional del sector agroalimentario andaluz, ya que conocen muy de cerca al mismo. Posteriormente tendremos una intervención de Manuel León, el director de la oficina de Extenda en China, que aunque está presente con nosotros, para evitar que si hay algún problema de conexión, pondremos una grabación suya, aunque luego estará presente por si alguna empresa necesita trasladar alguna pregunta. Manuel lleva 20 años trabajando en el mercado chino para Extenda, lo conoce muy bien y nos hará una fotografía de cuál es la situación actual del mercado, las tendencias del mismo y el potencial de los productos agroalimentarios de Andalucía. Finalmente, como digo, se abrirá una ronda de preguntas para todas las empresas que estáis interesadas, para que las formuléis al interviniente que consideréis oportuno. Recomendamos que las preguntas se hagan por el chat, ya que si se abre el micro, bueno, puede haber problemas de sonido. Y también si tienen alguna pregunta que quieran hacer de manera privada, bueno, pues siempre pueden dirigirla al correo jaen@extenda.es o al correo redandalucía@extenda.es o china@extenda.es, ¿vale? Y a continuación, bueno, nada más por mi parte y dejo paso a Cristian Gros. ¿Se me oye bien? Buenos días. Sí. Hola, soy Cristian Gros, el responsable de la red Andalucía en Extenda. Antes que nada, Salvador, muchas gracias por el esfuerzo técnico para que estemos aquí todos. Salvador Ortega, que es el responsable de la red Andalucía en Jaén. Gracias a Carmen Ortega, que está también por ahí detrás de los mandos. Gracias también a Manuel León, que nos está acompañando desde China. Es sorprendente la claridad con que se le ve. Y gracias a todos los asistentes que han cogido este ratillo para oír hablar de China y de las posibilidades y del potencial de la oferta agroalimentaria andaluza en el país asiático. Como digo, soy el responsable de Red Andalucía, no voy a entretenerles mucho porque creo que las dos ponencias que vienen a continuación, tanto la del Andaluz como la de Manuel León, director de nuestra oficina en China, son el verdadero corazón de esta pequeña jornada, que no debe durar más allá de 1 hora y media. Pero sí decirles que la Red Andalucía empezó a trabajar en septiembre, que cuenta con un consultor especializado en internacionalización en cada una de las provincias andaluzas y que tiene la misión clara de identificar productos y servicios que puedan competir en los mercados exteriores. Este es un poco el objetivo principal. También como objetivo difundir los servicios de Extenda, que aunque llevamos muchos años haciéndolo, entendemos que todavía hay empresas que no conocen lo que podemos ofrecerle de cara a facilitar su salida a otros mercados y con el objetivo último, que es el de la Junta de Andalucía también, es de ampliar la base exportadora y que sean cada vez más las empresas exportadoras regulares. Así que lo que estamos buscando básicamente es convertir exportadores esporádicos en exportadores regulares que incorporan la estrategia de internacionalización a su estrategia general como empresa y que tienen como fin último objetivo pues crecer en otros mercados donde puedan ser competitivos. Como digo, los consultores que tenemos destacados en las provincias van a visitar empresas, tienen el objetivo de visitar hasta un total de 1.400 empresas los primeros 10 meses, desde septiembre hasta julio del año que viene, perdón, de este año ya. Ya hemos visitado de septiembre a diciembre y a enero unas 600 y pico de empresas. Estas empresas han sido prediagnosticadas y todas ellas reciben un informe de evaluación
que habla de su potencial exportador y da indicaciones generales sobre cómo abordar un poco una estrategia de internacionalización apoyado en los servicios de Extenda. Me gustaría dejar como dato importante a todas aquellas empresas que quieran entrar en contacto con la Red Andalucía, que pueden hacerlo dirigiéndose a la dirección de correo redandalucia@extenda.es o a las direcciones de correo de cada una de las provincias. Por ejemplo, si usted está en Jaén, a jaén@extenda.es. Si están interesados en que les visite uno de nuestros consultores, si están interesados en conocer de cerca y en detalle los servicios de Extenda, pueden hacerlo en estas direcciones de correo. Como probablemente sabe la mayoría de las empresas que están conectadas, Extenda lleva 35 años, que se dice pronto, apoyando el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas y de sus productos a través de un catálogo de servicios que incorpora herramientas de formación, de información, de promoción, de consultoría especializada y una red de oficinas en el exterior que hoy en día cubre aproximadamente unos 50 mercados y que está dedicada y concentrando esfuerzos en la identificación de oportunidades de negocio para nuestros sectores con potencial exportador. Esta es la tarea principal de nuestra red de oficinas, que está a disposición de las empresas andaluzas para elaborar estudios de mercado, notas sectoriales e incluso para organizar agendas de contactos con importadores y distribuidores de cara a facilitar la entrada de estas empresas en esos mercados. Estas son las dos pinceladas que quería dar sobre la actividad de Extenda. Cualquiera que quiera saber más sobre la programación de 2021 y sobre el detalle y características y condiciones de cada uno de nuestros programas, puede hacerlo en nuestra web, que está muy clara y es muy intuitiva y es fácil de navegar, www.extenda.es. O puede dirigirse también a la dirección de correo info@extenda.es. Así que, como verán, pues las maneras de entrar en contacto con Extenda son bastante variadas, o a través de nuestros consultores, o a través de la puerta de info@extenda.es, o a través de nuestra web para conocer nuestro servicio. Quiero quedar a su disposición, agradecer de nuevo su asistencia y terminar aquí mi pequeña intervención dejando la palabra a Francisco José Manrique, que es el responsable del Departamento Internacional del Andaluz, la Asociación de las Empresas Agroalimentarias Andaluzas, que es una colaboradora estratégica de Extenda con la que hemos desarrollado una amplia y variada serie de actividades de promoción e información en un gran número de mercados para las empresas agroalimentarias andaluzas. Así que cuando quiera, Francisco José, el micrófono es todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristian. En primer lugar, quería agradecer tanto a Extenda como a todos los asistentes pues estar presentes, a Extenda, haberme invitado a esta jornada y a los asistentes por compartir, ¿no? por interesarse por esta jornada que organiza Extenda y en la que tenemos el placer de colaborar. Como decía Cristian y Salvador, la Andaluz es una asociación de 100 empresas agroalimentarias de Andalucía que trabajamos de cara a la promoción y a la venta de los productos de nuestras empresas asociadas. Es difícil en un espacio de 10-15 minutos que tenemos aquí para esta ponencia presentar una visión amplia del sector, pero vamos a intentarlo hacer de la manera más práctica y bueno, y más impactante a nivel de información y de cara al futuro. Ahí vemos un poco los cuatro grandes bloques, o los cuatro bloques en los que se va a sustentar esta presentación. En primer lugar, vamos a ver un poco el impacto de la crisis del coronavirus en el sector agroalimentario. Vamos a hablar
posteriormente de las exportaciones agroalimentarias en contexto de crisis sanitaria. En tercer lugar, este punto quería incluirlo sí o sí, porque creo que es importante que hagamos un poco, o que sepamos, pongamos sobre la mesa cuáles son los retos futuros que tiene el sector agroalimentario. Probablemente no sean retos exclusivos del sector agroalimentario, pero sí son retos especialmente para el sector agroalimentario. Y luego, finalmente, haremos una breve presentación sobre cómo Landaluz puede ayudar de cara a la consecución de esos objetivos. Vamos a empezar por el punto 1, que tiene que ver con lo que comentaba no sé si me está dando ahora sí, un segundito. Eso es, aquí tenemos. Vamos a ver un poco el impacto de la crisis del coronavirus en el sector alimentario. Y para eso vamos a analizar tres variables. La variable macroeconómica, brevemente, la variable de producción y la variable de la evolución laboral. Como reflexión general, yo creo que podemos decir que el sector agroalimentario en general es uno de los sectores que menos ha sufrido la crisis, y quiero ser muy prudente en esto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay canales que han sufrido más que otros, ¿no? Las empresas que efectivamente tenían una estrategia más enfocada hacia el canal HoReCa, pues también han sufrido bastante esta crisis, ¿no? Pero si comparamos un poco con otros sectores productivos en Andalucía, en España, y me atrevería incluso a decir a nivel europeo y mundial, los datos muestran que nuestro sector es un sector, entre comillas, privilegiado, ¿no? Si hacemos un poco referencia a los datos macroeconómicos, evidentemente, cuando llega la crisis del coronavirus se produce muy, muy fuerte de la economía, el PIB se desploma, pero es verdad que a la vez que se desploma el PIB, el sector alimentario gana peso en el total de la economía. Vemos aquí que el valor añadido bruto del sector primario crece un 3,6% intertrimestral en el segundo trimestre de 2020. ¿Esto qué significa? Esto significa que al final el sector primario gana peso, como decía, en el conjunto de la economía, pasando de un 2,7 en 2019 a un 3,8% del PIB en 2020. Básicamente, ¿por qué? Por lo que decía, hay una caída muy, muy importante, pero esa caída es menos acusada en el sector agroalimentario, y por tanto, eso hace que al final el peso del sector aumente con respecto al total. No quiero entrar mucho más en datos macroeconómicos porque nos podemos perder un poco ahí. Vamos a pasar a la parte de producción, que también es muy interesante. La producción manufacturera, cuando llega la crisis del coronavirus en el mes de marzo de 2020, cae casi un 27%, de abril a junio, hace referencia a este dato, comparado con el 2019. El descenso en los productos de la producción de productos alimentarios es de un 9,4%, es decir, es casi un tercio de lo que cae en general. ¿Vale? Siempre hablamos de datos extraídos de CaixaBank Research, que es un informe sectorial alimentario 2020, que hace referencia a datos que van hasta normalmente septiembre de 2020. ¿Vale? Esto es una fuente oficial que es CaixaBank Research. La evolución laboral, también en el punto laboral es importante tener en cuenta que, bueno, desde el gobierno se ponen dos mecanismos en marcha para evitar la destrucción de empleo, que tiene que ver con, uno, los ERTES, y luego, pues, las prestaciones extraordinarias por cese de actividad en el caso de los autónomos. Bueno, pues sí que es cierto que hemos tenido muchas empresas que se han acogido a estas herramientas, obviamente, pero que el uso de estas herramientas también ha sido menor en el sector agroalimentario si lo comparamos con otros sectores productivos. También hay que sumar un poco la recuperación de la afiliación a la Seguridad Social, que se afianza un poco durante el verano de 2020, tras el pasar ese periodo más complicado, que fue el periodo del confinamiento estricto que vivimos durante el mes de marzo, abril, mayo. Vamos a hablar, dejamos un poco la parte económica, vamos a hablar del cambio en los patrones de consumo. Esto seguro que ya lo hemos escuchado muchas veces, las ideas y a poner algunos ejemplos concretos. Para hablar de cambio en los patrones de consumo tenemos que hacer referencia a los canales en sí, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de supermercados y grandes superficies de alimentación, en segundo lugar, del HoReCa y, en tercer lugar, del e-commerce. Según este informe que hemos utilizado para la presentación, el gasto con tarjeta durante el estado de alarma crece en un 50%, el gasto en alimentación, ¿vale? Siempre, evidentemente. Lo cual eso no extraña, es decir, eso no es una cosa que nos deba sorprender. El dato que sí nos debe sorprender, o que sí es al menos curioso, es que
la tendencia se mantiene incluso cuando se produce la nueva normalidad o la apertura. Es decir, cuando acaba la fase de confinamiento, vemos que el gasto con tarjeta, en este caso en alimentación, en los supermercados, sigue por encima, evidentemente baja un poco después del confinamiento estricto, pero sigue por encima de lo que venía siendo con carácter previo al confinamiento. Esto es muy, muy, muy interesante. En ese sentido, nos decía una de nuestras empresas hace poco que con las mismas referencias, fijaos qué curioso, con las mismas referencias en los puntos de ventas de la distribución o de la gran distribución, aquí en Andalucía especialmente, había conseguido vender más tras el impacto de la crisis, es decir, tras el confinamiento, había conseguido mantenerse en unos niveles de ventas superiores a los que tenía previamente. Claro, yo decía, bueno, ¿y esto cómo se explica, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay evidentemente múltiples factores seguros que explican esta tendencia. Uno puede ser que evidentemente, bueno, pues al haber restricciones en el canal Horeca, porque una cosa es que acabemos la fase de confinamiento estricto y otra es que volvamos a la normalidad. Normalidad aún a día de hoy no hay. Por tanto, había restricciones, seguía habiendo restricciones tras el confinamiento en el canal Horeca y, por tanto, eso puede hacer pensar que al final utilicemos o usemos más o gastemos más en el canal de la gran distribución, ¿no? También es posible, otra de las teorías que me presentaba esta empresa, es posible que durante el confinamiento se haya producido una conducta de búsqueda de nuevos productos, de probar nuevos productos que normalmente no solemos probar, ¿no? No salíamos prácticamente de casa solamente para hacer la compra y el gasto era prácticamente dirigido exclusivamente, casi si me apuran, a la compra agroalimentaria. Por tanto, eso quizá nos ha dado la posibilidad de conocer nuevos productos que luego se han integrado dentro de la cesta de la compra habitual de algunos de los consumidores, ¿no? Estas son teorías, no hay nada que esté... Ellos estaban intentando, de hecho, esta empresa, buscar un poco la explicación, pero parece ser que puede ir por ahí, ¿no? Probablemente no sea una causa, sean muchas causas y probablemente más de las que estamos comentando aquí. Pero es verdad que es interesante ver cómo cambian esos patrones de consumo, que al final también son muy generalizados en otros países. Pasamos al Horeca. El Horeca, efectivamente, y esto tampoco es nada nuevo, pues es el sector que más ha sufrido el impacto de la crisis del coronavirus, como es natural, ¿no? Hablar de Horeca también me gustaría traer un poco, y ligándolo con lo internacional, al turismo. Y aquí quiero poner un poco dos ejemplos que son la cara y la cruz. La cara y la cruz, y vamos a poner el ejemplo concreto con Cádiz y Málaga. Hay una empresa de las nuestras que nos decía, bueno, una empresa que tiene una estrategia específicamente enfocada hacia el canal Horeca y que nos decía que habían sufrido muchísimo, evidentemente, durante el confinamiento estricto, pero que luego, sin embargo, habían tenido, esta empresa está en Cádiz, en la costa de Cádiz, habían tenido uno de los mejores veranos en términos de ventas. ¿Por qué se explica esto? Aquí entra el turismo. Tenemos que tener en cuenta que los españoles, que somos mucho de viajar hacia mercados internacionales, destinos internacionales, pues este año hemos apostado por la seguridad, evidentemente, por mercados nacionales, es decir, pues zonas donde ya de por sí son zonas turísticas, pero que este año se han visto beneficiadas por ese aumento de afluencia de público, de visitantes, de turistas, que normalmente iban a mercados internacionales o a destinos internacionales. Y eso ha hecho que el turismo pues aumente o de alguna manera compense esa caída tan grande durante el confinamiento. Claro, esto probablemente si se lo decimos a una empresa de Málaga, pues no nos va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el turismo de Cádiz, en este caso, es un turismo más nacional y el turismo de Málaga es un turismo más internacional. Probablemente el impacto post-confinamiento en la costa de Málaga sea bastante mayor que ha sido en la de Cádiz para el canal Horeca. Hablamos del canal Horeca en este caso. Interesante un poco ver cómo los patrones, ¿no? o la idiosincrasia del turismo de cada región o de cada zona puede afectar también o ha tenido impacto en esta crisis. El tercer canal, el e-commerce, el crecimiento en torno al 60% según los datos de este informe, insisto una vez más. Hay una pregunta, y eso lo he querido señalar, del CIS de mayo, donde se pregunta a los encuestados pues por la conducta de compra de productos de alimentación. Y el 20% de los encuestados decían
que habían comprado productos de alimentación a través de canales electrónicos durante el confinamiento. Esto, evidentemente, en un sector como el alimentario es muy interesante porque, si me apuran, es uno de los sectores que llevaba un poco de desventaja en este sentido, ¿no? Los porcentajes de uso de los canales electrónicos en el caso de otros sectores productivos, pues es muchísimo mayor incluso ahora. Bueno, pues vamos a pasar un poco a hablar de las exportaciones agroalimentarias en el contexto, insisto, de la crisis sanitaria. ¿Cómo ha afectado esta crisis a nuestras exportaciones? En primer lugar, decir que España ocupa el 4º puesto en exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea y el 7º puesto a nivel mundial. En cuanto a crecimiento, han crecido las exportaciones, han disminuido, pues hay un crecimiento interanual de las exportaciones si cogemos el primer semestre de enero a julio de 2020 y lo comparamos con el 2019, vemos cómo la industria agroalimentaria, las exportaciones de la industria agroalimentaria han crecido un 4% y en el sector primario un 6,3%, un poco más en el sector primario que en la industria agroalimentaria. Pero aún así es un dato positivo. Fijaos un poco también lo que decíamos antes, ¿no? La producción agroalimentaria ha bajado un 9,4%, pero aún así hemos sido capaces de exportar más, lo cual yo creo que es un dato muy interesante para tenerlo en cuenta en el sector y también de orgullo, ¿no? Hemos conseguido mantener las exportaciones altas. ¿Cuál es el peso? Otro dato muy interesante. ¿Cuál es el peso de las exportaciones agroalimentarias sobre el total? Estamos hablando de un 17% de media en el año 2019, sin embargo, en el 2020 el peso de las exportaciones agroalimentarias crece en función del mes. Aquí pongo entre 18 y 30%. El 30% hace referencia en concreto al mes de abril del 2020, bueno, donde se llegó un poco al pico del peso de las exportaciones agroalimentarias con respecto a otros sectores. Como sois muchas empresas de muchos sectores o subsectores alimentarios, también he querido introducir un dato sobre cómo se distribuye este crecimiento a nivel de sectores. Bueno, vemos ahí que el que más crece, en este caso, es la carne, con un 25%. Luego tenemos a las frutas, un 9,4%, y las legumbres, que también crecen un 4%. Aquí tengo un poco la distribución por sectores. Tengo que decir que prácticamente casi todos los sectores sufren un aumento, es decir, se benefician de este incremento de las exportaciones si comparamos el primer semestre con el 2019. Solamente hay 3 grupos de productos que sufren un retroceso, que son el pescado fresco, las bebidas y las grasas y aceite. En el conjunto de España, hablamos siempre, estos 3 sectores o subsectores alimentarios sufren una caída con respecto al año anterior. Los demás, prácticamente todos, sufren un aumento. En este caso, la carne, frutas y legumbres, las que más crecen. Por comunidades autónomas, ¿dónde se produce ese mayor crecimiento? Aragón, País Vasco y Cataluña. Aquí pongo menor crecimiento en Asturias, Canarias y Baleares. Es un error y pido disculpas. No es que haya un menor crecimiento, es que se produce un retroceso, es negativo si hacemos la comparativa con el 2019, ¿vale? Bueno, pues ¿en qué lugar está Andalucía en todo esto? Andalucía tiene una situación media. Ha conseguido crecer con respecto al 2019, al menos hasta donde tenemos los datos oficiales, pero no es de las mejores tampoco. Estamos un poco en la cola, con lo cual también hay un ejercicio ahí de análisis y de crítica y ver un poco qué podemos hacer, tanto las empresas como las instituciones, para que esto no se vuelva a dar, ¿no? Vemos un poco aquí la posición de Andalucía en exportaciones agroalimentarias, la primera posición en 2019 con respecto a España, el conjunto de España, obviamente, y la segunda posición en el 2020. En cuanto al crecimiento, siguiendo un poco el mismo patrón que hemos presentado con España, en cuanto al crecimiento interanual de las exportaciones en el sector, vemos un 9,4% del sector primario y un 1,1% de la industria agroalimentaria. Aquí, con respecto a la industria agroalimentaria, es un poco menor que la comparada con España. El peso de las exportaciones agroalimentarias en el total nacional es del 22%, un dato bueno, pero también mejorable, teniendo en cuenta que la economía andaluza, buena parte de la economía andaluza se sustenta también en el sector agroalimentario. Vemos aquí un poco los sectores y la variación interanual. Una vez más vemos como los cárnicos son los productos que experimentan mayor crecimiento, seguido de las grasas y aceites. Esto es curioso porque en el total de España es negativo el dato, como he dicho,
es negativo un 2%. No lo pongo en la presentación, pero lo tengo aquí en el informe, es un 2%, no es muy significativo. Pero bueno, en Andalucía en concreto es positivo y de manera notable. En cuanto a provincias, vemos las que experimentan un mayor crecimiento son Almería, Sevilla, Huelva y Málaga. Vamos a seguir con el siguiente punto, que son los retos que tenemos, los retos futuros que tenemos como sector agroalimentario. Estos retos son los que nosotros consideramos que merece la pena analizar. Aquí me quiero parar un poco más en esta presentación, porque creo que es muy importante de cara al futuro. Como sabéis, todos los, bueno, todos no, pero una buena parte de los fondos que se van a poner en circulación, los fondos de recuperación que se van a poner en circulación, van a tener unas líneas o unos ejes fundamentales, además transversales, de cara bueno, pues a la implantación de todos esos proyectos que vienen derivados, en los que van a participar empresas, se van a beneficiar empresas, instituciones, etcétera. Hay 3 líneas básicas que nos comentaban de manera muy clara, que son la digitalización, que tienen que ver también con el medio ambiente y que tienen que ver con la igualdad. Estos 3 puntos son muy interesantes. Vamos a ver un poco, en primer lugar, la digitalización, esa transformación digital que llevamos ya años escuchando. Esto no viene como consecuencia de la crisis del coronavirus, pero es verdad que la crisis del coronavirus ha acelerado la necesidad de apostar por una transformación digital de nuestras empresas. Cuando hablamos de transformación digital, no solamente hablamos de comercialización, tiene que ver con toda la cadena, con producción, con logística, con marketing, con comercialización. No quiero pararme mucho aquí, porque no tengo mucho tiempo, pero sí que es cierto que me gustaría hablar un poco brevemente de los marketplaces, ¿no? Ahora vemos como hay una tendencia espectacular en los 2 últimos años de creación de marketplace, B2C, con estrategia B2C más enfocada a nivel nacional y con estrategia B2B más para el enfoque internacional. Y yo aquí, como consejo, creo que tenemos que efectivamente dar pasos y apostar en este sentido, pero también tenemos que saber seleccionar a los buenos colaboradores, porque están saliendo muchísimas plataformas de marketplace que son muy interesantes efectivamente, pero que al final nos encontramos con que tienen un problema común, que es el tráfico, es decir, que no tenemos suficiente flujo de compradores que justifiquen la presencia en esos marketplaces. Los hay muy interesantes como modelo, como concepto, pero tenemos que también gestionar ese punto. Luego, otra parte, las empresas que están internacionalizadas o que tienen presencia importante en algunos mercados, tienen también que tener cuidado cómo gestionan los marketplaces con su presencia ya en esos mercados a través de importadores y de distribuidores, porque se puede producir un conflicto de intereses entre la empresa en concreto y el distribuidor o el importador. Por tanto, yo personalmente recomiendo que se den avances en este sentido, pero también creo que tenemos que hacerlo de manera muy pausada, estratégica, reflexiva, para que nos aporte más que nos reste, efectivamente. Vamos a seguir con el siguiente punto, que habla del desarrollo sostenible. Como sabéis, hay 16 objetivos que marca la ONU en el marco de la Agenda 2030. Nosotros hemos querido hacer referencia a alguno de ellos, ¿no? Primero, hemos señalado la producción y consumo sostenibles, lo que decía antes, 3 ejes fundamentales que tienen que ver con digitalización, medio ambiente, igualdad. Bueno, pues aquí tenemos la producción y el consumo sostenible. La producción ecológica, ponemos como ejemplo, ¿no? Esto es importante, esto no es una cosa que realmente venga impuesto por las instituciones en un marco normativo, no, esto realmente es una demanda creciente por parte del consumidor. No podemos caer en ese error de creer que son imposiciones que vienen de arriba, no. Esto ya lo está demandando el consumidor, el consumo de productos ecológicos, el consumo de productos que no llevan ligados conservantes, colorantes, es cada vez mayor y tenemos que ser capaces de adaptar o apostar por una producción que vaya en esta línea. El tema de los envases, otro tema muy importante. Ya llevamos escuchando bastante tiempo hablar del plástico, de cómo se utiliza el plástico en nuestros envases de productos alimentarios. También ahí tenemos mucho trabajo que hacer, aunque se está haciendo también muchísimo por parte de las empresas, por parte de las instituciones.
El cambio climático, otro de los puntos también a tener en cuenta de cara al futuro. Mejorar la eficiencia de los procesos, no solamente los procesos productivos, los procesos logísticos también, que muchas veces cuando hablamos de procesos pensamos en procesos productivos, pero también procesos logísticos, la reducción de la huella de carbono, la optimización logística, la contribución. Yo creo que aquí también tenemos muchos pasos que dar al frente y seremos capaces de ser premiados o castigados también por las instituciones y por los consumidores también, en la medida que sepamos o no poner en marcha y comunicar también, poner en marcha y comunicar todo lo que estamos haciendo en este sentido. La igualdad de género. Este sector es un sector que se caracteriza por especialmente presentar unos índices de igualdad bajos comparados con otros sectores. Pero esto también es una oportunidad importante para el sector, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer. Cuando hay mucho trabajo que hacer, pues también es un factor de oportunidad. También tenemos que apostar por esa igualdad de género en el sector agroalimentario para al menos intentar llegar a niveles de igualdad con otros sectores, ¿no? Luego, de los dos últimos puntos que son también muy importantes, la inestabilidad política y la diversificación. La inestabilidad política, hemos puesto aquí dos ejemplos, uno el proteccionismo y el rupturismo, ¿no? Bueno, en el caso del proteccionismo ponemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es el más reciente, pero realmente América Latina tiene una postura muy proteccionista y la ha tenido siempre, no es nada nuevo de ahora. Sí que es cierto que en mercados liberales, ¿no? O con ideología liberal, pues sí que es más impactante cuando llegan de posturas proteccionistas que al final nos afectan muchísimo, nos afectan a nivel de comercialización, nos afectan a nivel estratégico, crean inestabilidad. Y cuidado, porque los proteccionismos, en este caso, y las medidas que van ligadas al proteccionismo, son medidas que suelen perdurar. Esto es importante. No podemos caer en la consideración de que, bueno, hay un líder político que llega y luego se va, llega otro y cambian las cosas. No, cuando hay, estoy pensando, por ejemplo, en el arancel al aceite o cualquier otro tipo de barrera de entrada, cuando se produce este tipo de medidas, luego es muy difícil volver atrás. Esto hay que tener en cuenta que no se hace un día para otro, toma tiempo y es difícil, con lo cual tener muy presente el impacto de esta inestabilidad política, que en este caso se traduce en el ejemplo de Estados Unidos como proteccionismo. Las rupturas, el Brexit, la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, con independencia del resultado, si es satisfactorio para todas las partes, si lo es para algunas, más que para otras. Con independencia de eso, al final genera un proceso, requiere un proceso evidentemente, y genera muchísima tensión política, muchísima tensión a nivel institucional. También eso se traduce en una afección directa al comercio y a la economía, y tenemos que ser capaces de gestionar todo esto. Hablábamos también de planes de contingencia cuando llegó el debate del Brexit. Bueno, pues tenemos que hacerlo de manera también muy inteligente para emplear los recursos necesarios y tomar decisiones muy meditadas y muy pensadas para no equivocarnos, porque evidentemente cuando hay una inversión económica detrás tenemos que ser muy prudentes en la toma de decisiones. Bueno, pues también esto es una amenaza que forma parte de esa inestabilidad política. Aquí ponemos dos ejemplos, pero son muchos más, ¿eh? Podemos estar aquí bastante tiempo hablando de este tema. Tenerlo muy en cuenta, esa es nuestra reflexión. Y por último, yo creo que es el más importante de todos, la diversificación. Desde mi punto de vista es el más importante de todos. Si hablamos un poco de la crisis financiera de 2008, si recordamos, ¿cuáles fueron las empresas que fueron capaces de afrontar o enfrentarse a la crisis de manera más satisfactoria? Eran precisamente aquellas empresas que habían apostado por la internacionalización. Evidentemente, la crisis fue mundial, eso es cierto, pero no todos los países la vivieron de la misma manera. España fue uno de los países que más sufrió esta crisis económica, y en buena parte porque habíamos apostado en nuestra economía a pocos sectores productivos, ¿no? Y porque no teníamos diversificada la economía. Pues en este sentido, si hacemos la equiparación con el sector agroalimentario, las empresas que estaban internacionalizadas, pues sufrieron en menor medida el impacto de la crisis. Y también se produjo algo muy interesante, que empresas que no estaban internacionalizadas empezaron a interesarse por la internacionalización. Claro, esto tenemos que hacerlo antes, eso está muy bien, efectivamente, porque nunca es tarde para empezar,
Pero la idea es hacerlo antes para que no nos pille el toro, es decir, que cuando llegue la situación complicada ya tengamos las estructuras creadas para hacer frente a esta situación. Por tanto, el aprendizaje de la crisis financiera de 2008, en este caso en las empresas agroalimentarias, la necesidad de diversificar en mercados, la necesidad de apostar por la internacionalización. Pasa la crisis financiera, crisis económica, evidentemente, posteriormente, y llega la crisis sanitaria de 2020. ¿Y qué nos enseña la crisis sanitaria? Que precisamente las empresas que estaban más diversificadas en canales son las empresas que también han sabido bueno, pues hacer frente a esta crisis de una manera más satisfactoria. También muy importante, aquellas empresas que tenían una estrategia únicamente para la Horeca o una estrategia únicamente para la gran distribución, nosotros invitamos a que se replantee esta estrategia, porque lo dicen los datos, cuanto más diversificados estemos en canales y cuanto más diversificados estemos en mercados, tendremos más fortaleza, por tanto seremos capaces de afrontar la crisis de una manera más satisfactoria, como decía. Y por último, porque creo que ya me estoy pasando el tiempo, ¿cómo se puede hacer esto? Yo entiendo que para empresas que tienen experiencia, pues tienen recursos y tienen personal dedicado a todo esto, al marketing, a la comercialización, a la diversificación, etcétera, pero no podemos pasar por alto que el sector productivo agroalimentario andaluz es netamente pyme. Con lo cual, aquí es importante el apoyo de las instituciones, ya sean públicas o, en este caso, como el Andaluz, privadas. Ya Cristian hacía referencia un poco a lo que Stenda puede ofrecer, y nosotros desde el Andaluz también tenemos herramientas que ponemos a disposición del asociado. En este caso, 3 grandes bloques. La promoción internacional. Nosotros organizamos promociones en puntos de venta en mercados internacionales. Muchas de ellas las hacemos de la mano de ella y en colaboración con Stenda. Básicamente consisten en poner durante un tiempo determinado los productos de los asociados y los productos de Andalucía en los lineales de la gran distribución en el exterior para que se puedan probar los productos. Son promociones normalmente in and out, con lo cual aquellos que funcionan bien tienen posibilidades de quedarse, aquellos que no funcionan bien no, pero al menos damos esa posibilidad. Luego tenemos también las ferias internacionales. Nosotros ponemos a disposición de nuestros asociados la posibilidad de participar en ferias bajo diferentes modalidades que en cualquier caso siempre son más económicas que la apuesta por un stand propio, especialmente cuando no se conoce el mercado, cuando se va a una feria con una visión más prospectiva que de cerrar ventas en sí. Y luego las misiones comerciales. Nosotros acercamos a los compradores a nuestros asociados, porque si preguntamos cuál es la dificultad máxima para las empresas de cara a la internacionalización, probablemente nos van a decir que es el acceso a los compradores. Pues nosotros en ese sentido hacemos misiones comerciales inversas en este caso, aunque ahora son telemáticas, para traernos a los compradores a Andalucía que se sienten con nuestras empresas. También tenemos la otra pata, el otro bloque sobre que pivota también parte de nuestra acción del Departamento de Internacional, que es la resolución de consultas y el apoyo al asociado. Consultas de todo tipo, consultas de aduana, de normativa, etiquetado. Somos una fuente de información y de formación, si me apuran, para nuestras empresas asociadas. Y por último, las ventas internacionales. Yo creo que esto es lo que nos diferencia de otros organismos similares en otras regiones españolas. Nosotros funcionamos como departamento de compra también, en algunos casos, para clientes internacionales. Hacemos toda la gestión comercial y logística de manera integral y funcionamos así. Compramos los productos de los asociados y los vendemos luego al cliente final. Y así nos hemos conseguido implantar o desarrollar en Europa, Estados Unidos y Asia. Y con datos cada vez mejores y con satisfacción bastante buena por parte de nuestros asociados. Así que esta es un poco la visión que nosotros queríamos trasladar en estos 15 minutos que teníamos previstos para esta jornada. Y poco más. Cualquier duda, consulta, la podéis plantear por aquí o directamente llamando a la oficina del Andaluz o escribiéndonos a exportación@landaluz.es y estaremos encantados de resolver todas las dudas que tengan al respecto. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido de interesante, de utilidad y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Francisco José, por tu intervención, ha sido muy interesante. A continuación vamos a poner la grabación que tenemos de Manuel León. Espero que se oiga bien. Sí. A ver, un momento. A ver. Sí. En estos momentos estamos poniendo la grabación. Disculpe. Ahora, a ver. Ahora. ¿No se oye? ¿No se oye la grabación, Carmen? A ver. A ver. ¿Ahora? Buenos días, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es León. Durante los últimos 20 años he venido asistiendo a empresas como las suyas a entrar en este mercado chino. Estamos con otro mercado chino. Hoy vamos a tener una interacción muy corta, unos 10 minutos, para recordarles ciertas cuestiones que tienen que tener en cuenta a la hora de entrar en este mercado y específicamente en este momento post-COVID o post-COVID al menos en China. Sin más, vamos a dar paso a la presentación. Bien, pues primeramente quería comentarles algunos detalles sobre la coyuntura del mercado en este momento y cuáles son la situación de los sectores de oportunidad o los sectores recurrentes de trabajo de nuestra oficina en el mercado chino. ¿Cuáles serían algunas consideraciones previas que tuviese que hacerse cualquier exportador que quiera abordar el mercado chino? Y cómo acceder al mercado y por tanto, qué requisitos técnicos cumplir y cómo mantenerse en el mercado después de introducirse. Bien, como sabrán, en China hemos, desde el punto de vista epidemiológico, superado la pandemia desde marzo del año 2020, volviendo a lo que podría ser la nueva normalidad. China ha tenido menos de 5.000 fallecimientos por esta situación y a día de hoy pues los nuevos casos, aunque está habiendo nuevos casos, los nuevos casos son apenas en torno de 10, 11, 15 casos diarios. Últimamente casi todos importados. A pesar de esta situación, bueno, el consumo no estuvo restando crecimiento del PIB realmente hasta entrado agosto-septiembre del año pasado, con lo cual no ha sido hasta septiembre en el que realmente el consumo se puede decir que se ha recuperado. Gracias a ello, pues gracias a ello y a la producción industrial, hemos tenido sobre todo un tercer y un cuarto trimestre del año 2020 muy positivo, llegando a crecer a la tasa del 6,5% en el cuarto trimestre, lo cual ha permitido cerrar el año 2020 en positivo con un crecimiento del 2,3% y por tanto representar lo más parecido a una recuperación en V que se ha dado en las economías mundiales. A pesar de ello, les quiero recordar que venimos de tasas de crecimiento mucho más altas en la década anterior y que venimos en un proceso de paulatina desaceleración de ese crecimiento previsto así desde hace años y previsto para los años que están por venir. Bien, en lo que serían los 4 rubros principales de exportación española y andaluza a China, bueno, por un lado
un sector que les afecta mucho es el aceite de oliva. Bueno, pues ahí hemos venido teniendo unos crecimientos exponenciales hasta el año 2012, que desde entonces se han visto ralentizados, ¿no? Inicialmente un par de años de cierto estancamiento y desde entonces un crecimiento más ralentizado. Sabrán que el 90% del aceite que se importa es de la categoría virgen extra o en sentido convencional, virgen extras convencionales, meet the requirements. Es un producto que ya tiene una penetración relativamente madura en el mercado. Hay un hábito de tener aceite de oliva en casa, en las casas, sobre todo en las ciudades de primer nivel, también cada vez más en las ciudades de segundo nivel, aunque no hay un gran hábito de consumo, de consumo recurrente del producto. Sí hay un hábito de tenerlo, pero con un uso ocasional. Lo que nos encontramos es un mercado saturado de marcas, aunque ya han salido muchas de ellas del mercado. Es un producto que por parte de los importadores ya tiene un carácter de cierto commodity en el que fundamentalmente se compite en precio. Van a encontrarse realmente dos extremos de mercado, uno muy grande que es el de la competencia en precio y uno super premium para marcas que saben proyectar pues, una reputación en cuanto a precios, a premios recibidos, a calidad, a estar referenciados en puntos de venta o con chefs importantes en algunas cadenas, pero en cualquier caso, canal de venta de muy poco volumen, obviamente de más margen y de venta en nichos de distribución muy concretos. Lo fundamental, la parte del mercado, es tanto las importaciones de graneles como las importaciones de marcas OEM, de marcas de distribuidor, que ustedes mismos pues realmente allí en España embotellan para marcas chinas, ¿no? Ha tenido un buen comportamiento en el año 2020. Esos datos que verán ahí del 2020 son datos a noviembre, con lo cual, teniendo en cuenta que falta un mes en esa estadística de 2020 y que además la situación de precios del aceite de oliva en el año pasado fue peor que el año anterior, podemos decir que se ha defendido bastante bien el producto. También por ese hábito, además de consumir más en casa y aunque por tanto compensar la caída que pueda haber habido, sobre todo durante el primer semestre, en el canal Horeca. Por tanto, no ha sido un mal año para el aceite de oliva. En el tema del porcino, que es el principal rubro de exportación española a China, España ya es el primer proveedor extranjero de carne de cerdo en la República Popular de China. La principal partida agroalimentaria de exportación también es española. Principalmente exportamos carne y despojos, aunque cada vez más hay empresas que también están ya comercializando cortes nobles en formatos retail y que por tanto pueden tener algo más de valor añadido. También se pueden exportar productos curados y desde hace no mucho tiempo productos curados de corta duración y también productos de larga curación con hueso. Por tanto, se pueden exportar ya jamón con hueso, no solo loncheado, y también se pueden exportar pues, lo que serían lomos, embutidos, etc. Ahí el reto que tenemos en Andalucía es homologar más establecimientos para la exportación a China, por cuanto tenemos más de 30 establecimientos homologados y solo 4 de ellos están radicados en Andalucía. En vinos sí venimos viviendo una situación de decrecimiento en los últimos 2 años. No tan preocupante el del año 2020, entendible por el parón en el sector Horeca durante unos meses, pero sí que se venía viendo veníamos observando un decrecimiento en la exportación de vino de todos los orígenes, también español, ya en el año 2019. En el año 2020 es bastante afectado por algunos fenómenos como es los sobrestocks que se tenían ya de mercancía, el parón de la restauración, la caída de los presupuestos de las empresas para los regalos corporativos y la creciente competencia cada vez más de los vinos locales que ya se están haciendo con un nivel de calidad que nada tienen que ver con aquellos vinos
que se hacían hace 15, 20 años por parte de algunas grandes marcas chinas. Estamos hablando de marcas mucho más de nicho, mucho más gourmet, en provincias, en todo tipo de provincias, pero sobre todo en el oeste del país, y que ya están empezando a competir localmente con los vinos importados. En España tenemos un problema con el vino trabajado a pulso en los años 90, por el que se nos asocia con vino barato. Por tanto, arrastramos ese déficit, aunque se está haciendo mucha promoción sobre todo desde el ICEX y desde las denominaciones de origen, pero parece que hay algún problema con la conexión del vídeo. A ver. Ahora. A ver. Perdonad, es que se me está cortando todo el rato, disculpad. Perdonad. ¿Por dónde lo pongo? Carmen, ponlo por el minuto 10, que era por 10. donde iba. Sí. 2 años a esta parte en el mercado. Bien, ¿qué debemos de gran rotación? Si es verdad que estrecha, solo cubre los meses entre marzo y junio aproximadamente, entre el final de la producción local y el comienzo de la entrada de los productos del hemisferio sur, pero esa caída del año 2020 se ha debido fundamentalmente a que con la situación pandémica los precios, tanto en origen como en mercados europeos y del norte de Europa, que se pagan por la naranja han subido tanto que realmente los exportadores no tienen incentivo en continuar exportando al mercado chino y por tanto han preferido vender sus productos donde mejor se los pagan y por tanto han reducido la cantidad asignada a sus importadores en China. Bueno, pues esos son la situación de los grandes rubros. Obviamente, pues todo lo que sería alimentación preenvasada, pues en productos de gran rotación, de fácil asimilación en cualquier provincia del país, son productos que siempre tienen buena cabida. Estamos hablando fundamentalmente de todo lo que se llama aquí leisure food, lo que sería snacks, galletas, tanto desde frutos secos, patatas fritas, cafés, todo este tipo de productos suelen tener muy buena acogida en el mercado chino. Siempre es relativamente sencillo encontrar un distribuidor. Bien, ¿qué deben tener en cuenta a la hora de querer exportar a China? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si nuestro producto está autorizado para exportarse a la República Popular de China. En el caso del aceite de oliva, obviamente lo está, aunque tiene que cumplir ciertas normas, que luego veremos. El tema de los vinos y licores igualmente, pues tienen también unas normativas específicas que tienen que cumplir, pero están permitidos. Temas como confitería, chocolates, aceitunas, también están permitidos. Los productos lácteos simplemente tienen que cumplir un requisito de filing, de lo que sería a través del Ministerio de Agricultura, pues registrarse en unos listados de fabricantes de productos lácteos, pero no por tanto de autorización. En el caso del porcino ya sí es necesario que los establecimientos estén autorizados. Establecimientos nos referimos tanto, puede ser matadero, sala de despiece o almacén refrigerado, todos los productos exportados tienen que haber pasado por establecimientos homologados por las autoridades chinas. Tenemos en España más de 30 establecimientos autorizados, como les decía, solo 4 de ellos se ubican en Andalucía, 3 de ellos propiedad de empresas andaluzas. Estamos en contacto con una empresa, precisamente de Jaén, que esperamos que en algún momento de esta primavera, antes del verano, pueda estar en ese listado, pueda estar homologada para exportar. Pero realmente tenemos un trabajo importante que hacer nosotros mismos para tener cada vez, nosotros mismos con el Magrama y ustedes con el Magrama, para cada vez tengamos más empresas andaluzas
homologadas para exportar productos del porcino y sobre todo me refiero a productos curados. En el pescado y marisco igualmente los establecimientos de todo lo que son desde los buques a las transformadoras y los almacenes tienen que estar también registrados, pero es un requisito de registro similar al de los lácteos. En frutas y hortalizas necesitamos protocolos. Tenemos, como le he dicho, protocolo para cítricos, para fruta de hueso y uva de mesa. Y lo próximo que quizás se negocie, esté en negociación, pues posiblemente esté parado en este momento, serían lo que serían las berries y las cereales, ¿no? Vemos también potencial en el tema del caqui, si se pudiese negociar. Son negociaciones Estado-Estado, Ministerio de Agricultura en este caso, con las autoridades chinas. Bien, para productos ecológicos, es importante saber que la certificación ecológica de España o CEAE no es admitida en la República Popular de China, ni es equiparable, ni se puede, digamos, homologar con la certificación de producto ecológico orgánico chino. Es necesario para poder marcar un producto como orgánico que tenga la certificación china, y es algo que realmente no cuesta tanto dinero, pero realmente entendemos que sí que es una inversión por cuanto hay que renovar ese registro todos los años. Y por tanto, aunque no es tan caro y los inspectores las empresas certificadoras chinas tienen inspectores basados en Europa, pues es algo que no se suele hacer, que tenemos algunos casos, me estoy acordando por ejemplo de Soler Romero, de algunas empresas que sí que lo tienen, y es algo que realmente, bueno, da valor al producto por cuanto sí son apreciados en el mercado y tienen canales específicos. Y por poner un ejemplo de productos de explotación no permitido, pues la carne de vacuno o cordero, por ejemplo, no existen protocolos y no está permitida. Bien, pues sabiendo esto, existe un cuerpo normativo de normas de obligado cumplimiento, el cual nosotros tenemos para la mayoría de los productos más recurrentes, tenemos traducciones que están a su disposición si nos hacen la consulta y por tanto que deberían cumplir. Recomendaciones también, habíamos hablado antes de sitios de e-commerce, bueno, aquellos sitios de e-commerce más famosos ustedes como Tmall Global, Tmall o Jingdong, JD.com. Bueno, pues yo les invitaría a que buscasen su categoría, buscasen esos productos, pueden entrar en Google Translator y traducir el nombre de su categoría chino, poner en el buscador esa categoría y ver qué sale. Y ordenarlos por ventas, por volumen de ventas. Eso les dará un sentido de cuáles son los tipos de productos que mejor se demandan en el mercado. Yo les recomendaría algunas cuestiones como, por ejemplo, el tema de las caducidades, salvo para producto fresco, producto que se exporte por aéreo. Yo no les recomiendo trabajar con productos en China que tengan una caducidad menor a un año. Idealmente 2 o más. Pueda estudiar también lo que serían los gustos o los sabores locales. Yo también les quiero presentar 2 tendencias que se suele ver en el mercado. Una es la de tener SKUs para el canal impulso en todo tipo de gramajes, pero también productos de coste menor y de mayor rotación, que pueda ser un producto que pueda ir a la venta para el canal impulso, para lo que sería una compra que no suponga un gran desembolso, que pueda alguien iniciarse en el consumo de su producto por un coste de unos 2 euros. Eso es algo que suele funcionar. Ahí tienen una foto de un producto que realmente es muy exitoso en este mercado, que es, por ejemplo, unas galletitas de 125 grados. Se lo pongo también como ejemplo de que hay veces que tenemos nosotros nuestros productos, por así llamarlo, muy étnicos, que en España se consumen en formatos de otros tamaños y que en China podrían aceptarse si se trabajan en otros formatos. Por ejemplo,
tenemos el tema de unas sencillas regañas en España, unos picos. Bueno, pues los hemos visto en el mercado en formatos de 80 gramos, de 100 gramos, con unos sleeves, con unos paquetes más premium, llamándolos pizza crackers, etcétera, y sí tienen una aceptación por parte del consumidor local. Obviamente, a lo mejor no para consumirlo con jamón ibérico, pero sí simplemente como un snack que llevas a la boca y obviamente con distintas saborizaciones y de distintas especias, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería todo lo contrario, es hacer algo más premium de lo que es. Eso es algo que realmente los importadores harán por ustedes, pero muchas veces lo que les quiero transmitir es que también una cosa que se suelen hacer los importadores es un producto que viene del mercado masivo, lo tratan de proyectar en el mercado chino como premium, así como un producto premium lo tratan de proyectar en el mercado chino como gourmet. Por eso a veces es muy difícil entrar en el mercado chino directamente con un producto gourmet si no tiene una gran imagen de marca. Bien, tiene que hacerse su estudio de formación de precios y en este sentido, básicamente, decirles que básicamente un precio de retail de cualquier producto suyo en China puede ser del orden de 3 veces el precio de retail de España. Esto no significa que a ustedes le vayan a pagar unos precios mucho mayores de los que pagan en cualquier otro mercado, al contrario, pero sí es verdad que por la cadena de distribuidores que hay y por las ineficiencias en esa cadena de distribución, los distribuidores y los importadores y también los retailers aplican unos márgenes mayores para poder absorber pérdidas, ya que de otra manera sería muy fácil que operasen a pérdidas realmente, ¿no? Por tanto, ténganlo en cuenta a la hora de hacerse su formación de precios. Y antes de hacer nada en el mercado chino, les recomiendo, antes de contactar con nadie, que se aseguren de registrar su marca en China. China sigue el sistema First to File, por el cual cualquier empresa podría registrar su marca. Es cierto que desde unos años a esta parte es posible interponer reclamaciones por no uso de marca, pero al fin y al cabo también es tiempo, son costes. Les recomiendo que si van a mandar un mailing a importadores, si van a ir a una feria, si van a participar incluso en una inversa, tengan su marca registrada en China. Y no solo la marca española, sino posteriormente, cuando con un importador, su importador le sugiere una marca en chino, traten de registrar la marca en chino también a su nombre en China. Por cuanto muchas veces los consumidores le van a conocer más por la transcripción de su marca que por su marca original. Bien, pues ¿cómo acceder al mercado? Bien, pues es verdad que hay casos, muy pocos, gran distribución muy poca, que realicen importaciones directas. Hay también modelos de e-commerce transfronterizo que pueden realizar importaciones directas. Ustedes pueden hacer ventas directas a través de esas plataformas a consumidor. No es el objeto hoy de entrar en ese detalle, pero lo tradicional, lo fundamental es la venta a través de importadores y a través de distribuidores, sobre todo para lo que sería el canal de, bueno, los canales que hay, ¿no? La gran distribución, las tiendas gourmet, el canal regalo, que suelen ser distribuidores específicos, y el canal Oreca, y también el e-commerce local, que realmente vender en e-commerce local no significa que ustedes tengan que abrirse una tienda, sino que lo único que tienen que encontrar un distribuidor que tenga buenos recursos para trabajar en ese canal de distribución. Normalmente son incluso distribuidores que dependen de importadores y que no realizan a veces importaciones directas. Bien, pues teniendo esto claro, bueno, pensando en qué modelo de distribución muchos de ustedes, quizás alguna vez se les ha aproximado un paisano,
chino, residente en España, o un empresario chino que vive en Madrid, en Valencia, y que les ofrece comprar su producto para exportar a China. Bueno, esto realmente no es una exportación, es una venta local. Ustedes no van a tener ningún control sobre qué es lo que pasa, cómo se vende, dónde se vende su producto. En el extremo opuesto estaría el que ustedes tuviesen una oficina de representación o una filial distribuidora o al menos una oficina de marketing en el mercado chino, propia o externalizada, con el que tener más control, pero lo habitual es trabajar con uno o con varios distribuidores. Y les comento esto porque la cuestión recurrente es la de las empresas, las marcas que quieren de alguna manera segmentar, por cuanto suelen tener conflictos con sus importadores a la hora de dividirse el mercado. Una posibilidad es segmentar el mercado por región, aunque es bastante complicado, trabajando con una sola marca, que todos los importadores se respeten las demarcaciones, sobre todo cuando existiendo el e-commerce. Y otra manera es segmentar el mercado con marcas. Por ejemplo, en el sector de aceite, ustedes lo saben, ustedes pueden tener varias marcas, realmente un producto similar, pero darle una marca a cada importador en cada región y de esa manera no tener conflictos. O segmentar por canales de distribución. Tener importadores para lo que sería retail, para lo que sería Horeca, para lo que pueda ser e-commerce, ¿no? Siempre les recomiendo que cuando les pidan exclusivas, si las firman, las vinculen a objetivos y objetivos renovables, ¿no? Poder salir de esas exclusivas en caso de que no funcione. Y bien, pues cómo trabajar cómo encontrar esos importadores. Tienen ustedes los listados que les podamos dar, pero les tengo que decir que realmente hoy en día los chinos no miran el email mucho. De más utilidades sería si en los listados ven los móviles de algunas personas, que traten de buscarlos por la aplicación WeChat y quizás es más fácil que les contesten. A pesar de todo, estamos haciendo un esfuerzo desde hace un año para acá en lo que son las agendas de reuniones online. Está funcionando bastante bien. Hemos hecho ya en el mes de junio del año pasado, hicimos una misión directa online. Y bueno, misiones directas, inversas. Sí les quiero recordar una cosa, es el tema de las ferias. Las ferias están funcionando en China a pleno rendimiento. Las ferias están llenas y hay mucho tráfico. Y hay mucho expositor, que son tanto empresas locales como empresas extranjeras que tienen un importador local o que tienen quien les represente en China. En Extenda se están ofreciendo ahora mismo tarifas muy bajas para la inscripción en ferias. Esperamos lanzar, pronto estamos esperando a FIA para lanzar la convocatoria de SIAL. Este año creo que no vamos a apoyar la Fundación Hotel finalmente, pero ICEPS sí lo hará. Bien, si se pueden inscribir en esas ferias, aunque sea con un importador, dado el coste tan bajo que tiene, se lo recomiendo porque este año no van a tener tanta competencia, por concurrencia de competencia, tanto de su país como de otros, en esas ferias, y por tanto el importador va a estar bastante abierto a conocer empresas con producto nuevo, producto que no esté presente en el mercado. Y bien, pues en cuanto a los requisitos, ya una vez ustedes están en exportación, bueno, pues aquí no voy a entrar en estos detalles, pero saben ustedes que tienen la página de Market Access Database de la Unión Europea para, con su código TARIF, pues consultar cuál es la documentación necesaria para cualquiera de los envíos, pero sí que les quiero decir que tienen el requisito de registrarse como exportador de productos agroalimentarios al mercado chino cuando tengan un importador. Y este registro yo les recomiendo que lo hagan ustedes mismos. No es difícil, aunque es trabajoso, por cuanto la web no funciona muy bien, a veces no trabaja bien con todos los exploradores, pero yo les recomiendo que lo hagan en nombre propio, porque si su importador se lo hace y lo vincula a su dirección de email, va a ser un problema el día que ustedes quieran tanto incorporar otro importador o cambiar de importador. Por eso a veces se ven tantos registros de exportador con la misma empresa, con pequeños cambios en el nombre, con un punto, una coma, para poder registrarse de nuevo y poder cambiar el registro de exportador.
Es un trámite gratuito, no cuesta nada, solo cuesta quizás pues, perder unas cuantas tardes para entender cómo funciona y acabar haciéndolo. El etiquetado, tendrán que adaptar el etiquetado a las normativas, tanto a la general de alimentos preenvasados como a la específica, ya sea de vinos o de aceite de oliva, que le afecte. Fundamentalmente es una serie de información que debe estar en la etiqueta, que normalmente es la contraetiqueta. Se suele poner en la contraetiqueta y que normalmente además son los importadores los que les van a asistir a hacer esto. Y si ustedes están exportando en condiciones CIF, pues es una responsabilidad de ellos hacerlo y introducirlo. Si ellos no les dan el diseño para que ustedes las produzcan y las manden ya con la etiqueta puesta, pues ellos también, normalmente los importadores con experiencia, pues suelen contraetiquetar con etiquetas blancas dentro de aduanas. Y luego hay etiquetas también normativas de etiquetados específico para el tema de etiquetado nutricional. Pues la normativa está a su disposición si tienen alguna duda sobre ello. Y en cuanto a los aceites de oliva es importante saber que hay una normativa específica sobre etiquetado de aceite de oliva y una normativa sobre los aceites de oliva y de lujo de oliva, entre otras cosas, introduce una denominación en chino cuya traducción al inglés no se corresponde exactamente con lo que sería la normativa COI o la normativa de la Unión Europea. Y es importante conocer cómo se denominan en chino los aceites de oliva de virgen extra, virgen oliva y el lujo de oliva en China. Por tanto, en el tema del aceite de oliva estamos afectados por 3 normativas a la hora de elaborar un etiquetado y una serie de información que es obligatoria reflejar y de qué manera, en qué tamaños de caracteres, etcétera, en el etiquetado. En el tema de los vinos, de forma similar, no voy a entrar en detalles, pues igualmente hay también la normativa general sobre etiquetado de alimentos preenvasados, pero también la normativa sobre etiquetado de bebidas alcohólicas y la normativa general sobre vinos. También existen traducciones de cómo es la nomenclatura de cada tipo de vino en China. Bien, no entra en detalles de cómo se registra una etiqueta, que es función del importador. Y bueno, para permanecer en el mercado, yo lo que les recomiendo es que una vez tengan importadores, les apoyen a ir a ferias más regionales, ferias más de wholesaling, de ventas, de búsqueda de distribuidores, ferias especializadas por canal. Desde el momento en que China tiene la frontera cerrada para nacionales no chinos que no cuenten con permiso de residencia en China, con razón de más, se hace interesante que cuenten con alguien desde el mercado chino, que sea un agente, un consultor, un conocido o alguien que funcione o incluso que haga la función de un brand ambassador desde dentro del mercado chino. Creo que en este año, y creo que vamos a seguir en esta situación, es especialmente importante participar en todas las promociones de punto de venta o incluso pues considerar también el tema de redes sociales, que como saben son muy distintas a las redes sociales que existen en España y trabajar con KOLs. ¿Por qué? Para el tema principalmente de trabajar su reputación online. Esto va a ser sobre todo importante a la hora de que ustedes, sobre todo suele ocurrir en el cosmético, quieran conseguir estar listados en algunas plataformas. Pues lo primero que van a hacer estas plataformas es mirar en los buscadores chinos y en las plataformas chinas y en las redes sociales chinas si están hablando de sus marcas. Si no hablan de sus marcas en China, en chino, ustedes no existen. Para ellos no existen. No van a buscarlo en Google, no van a buscarlo en YouTube, van a buscarlo en las plataformas chinas. Con lo cual, bueno, generar contenido en chino, en China, es importante para que, si tienen en algún momento la intención de entrar sobre todo en lo que será venta online, ¿no? Sepan que ahí tienen los nombres de las plataformas. Tmall y Jingdong es el B2C doméstico dentro de China, es decir, su importador o un distribuidor, su importador podría tener ya sea una specialty store suya o abrirles una flagship store suya
pero previa importación del producto, y todo lo que sería el B2C transfronterizo, cross-border e-commerce, con modelo ya sea de paquetería o de zona franca, serían plataformas que ustedes pueden contratar con operadores, con lo que se viene a llamar TIPIs, que pueden ser en un modelo más de distribuidor, cuando ustedes son una marca muy reconocida y con un fondo de comercio ya reconocido, o desde un punto de vista servicer, cuando pues realmente pues están buscando los servicios de una empresa que lo opere una tienda online. Y bueno, pues por terminar, conclusiones. La alimentación importada sigue siendo sinónimo de calidad y de seguridad alimentaria en el mercado chino. Es verdad también que la economía china es la menos afectada por el COVID-19, pero afectada. Seguimos en esa economía del 90% que nombraba The Economist. Hay algo que todavía no despega, ¿no? Fundamentalmente porque, como le he dicho, tenemos muchos menos extranjeros, que para este sector es importante, muchos menos extranjeros residiendo en el país, gente que se ha tenido que volver o que no ha podido regresar. Y también menos movimiento en el mercado, en el canal Horeca, y menos movimiento de turismo, sobre todo turismo hacia el exterior, con lo cual hay menos exposición también a esos productos. Si no hay turistas que van a España, descubren los productos gourmet, también hay menos interés en demandarlo en China. Si esta situación persiste durante un tiempo, es posible que cada vez pues los gustos a medio plazo del consumidor chino se vayan desoccidentalizando y podamos de alguna manera desandar el camino andado en los últimos 20 años, ¿no? Por lo demás, en commodities seguirá habiendo una gran demanda. Les insisto en la necesidad de operar desde China, de alguna manera. Y bueno, el mercado sigue estando ahí. Es verdad que cada vez el coste de acceso, el escalón de acceso es más alto y está el acceso de menos empresas, pero bueno, este año es el mercado que sigue tirando de la economía global. Posiblemente a medio plazo seguirá decelerándose, pero durante este año y posiblemente el siguiente, pues es el sitio para estar. Así que nada más, les animo a perseverar en el mercado y estamos a su disposición para atender tanto ahora mismo las consultas que tengan como posteriormente por email, si nos escriben ahí, china@stenda.es, a vuelta de correo, en cuanto nos sea posible, atenderemos sus cuestiones. Nada más, muchas gracias y tengan un buen día. Bueno, pues muchas gracias a Manuel por su intervención. A continuación, podéis dirigir las consultas y las preguntas que consideréis convenientes a cualquiera de las personas que han intervenido. Si queréis hacer alguna pregunta de manera más privada, podéis plantearla por email, a los email que hemos dado antes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver. Bueno, por aquí veo a alguien que pregunta si la sal y las especias de origen español tienen algún tipo de restricción en China. No sé si alguien puede responder a esta pregunta o mejor se responde luego en un correo de manera privada. Sí, buenos días. Mire, las especias, si son preenvasadas, por tanto no son frescas, estamos hablando de productos desecados, y preenvasados no tienen ningún problema. Para la sal podría haber algún problema con el contenido en yodo, yoduro, o no sé cuál es correctamente la denominación, iodín en inglés. Yo recomendaría que nos mandasen una consulta en ese caso y le contestaríamos sobre el tema en concreto de la sal. La sal es posible que hubiese algún problema porque hasta el año 2017 ha sido un monopolio del Estado
y de hecho la desregulación que se hizo en el mercado era dentro de las empresas que estaban en el monopolio, en el oligopolio, ¿no? Provincial, pues desregular un poco el mercado interno, pero no sabemos hasta qué punto la importación pueda estar permitida. Si hemos visto alguna marca de sal importada, no es verdad que no es una categoría muy grande o muy demandada. Entendemos que debe haber cierto nicho. Vale, hay alguna pregunta en referencia a productos sin gluten. No sé si nos puede decir algo de ese tipo de productos en China, si hay algún tipo de normativa. Bueno, no hay una normativa específica. Sí es un canal que es una categoría que no está muy desarrollada todavía en China. Sobre todo se centra en las harinas sin gluten. Ahí sí que los productores locales de harinas sí que tienen productos sin gluten, pero para los demás productos, pues bueno, es algo que está empezando ahora, ¿no? No está regulado específicamente y creo que en el futuro pues sí tendrá buena proyección, aunque todavía no es un nicho considerable. Vale. También se pregunta por lo que hemos comentado antes de los establecimientos que están autorizados para exportar jamones a China. Alguien dice aquí bueno, ¿cuáles son los 3 establecimientos que están autorizados para exportar a China? No sé, creo que había hablado de empresas andaluzas autorizadas, había 3. Las 3 empresas andaluzas que tienen establecimientos autorizados para exportar a China son Faxa, Famadesa, ambas de Málaga, y Sánchez Romero Carvajal 5J, Grupo Osborne. Y después también hay un establecimiento en Granada, propiedad del Grupo Jorge, que es un grupo originario de Zaragoza. También hay un establecimiento en Granada autorizado. Y eso es todo lo que tenemos hasta el momento autorizado en Andalucía. Es posible la exportación a China si se usan esos establecimientos, es decir, una tercera empresa podría exportar a China esos productos, mientras que la documentación que aporte sea de producto que ha pasado por esos establecimientos. Vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para dirigir a Manuel, a Cristian o a Francisco José? La pueden escribir en el chat. Pues parece que no entra ninguna. Parece que ha quedado todo muy claro. De todas formas, el seminario completo se subirá a la página web de Extenda y se enviará a las personas que han intervenido para que puedan verlo cuando quieran. Y bueno, y si tienen alguna consulta, como hemos dicho antes, se pueden dirigir a redandalucia@extenda.es, a china@extenda.es, a exportación@landaluz.com y a jaén@extenda.es, y allí pues les resolveremos las dudas de la mejor manera posible. Nada más, en nombre de Extenda, muchas gracias a todos también. Manolo. Ahí acaba de entrar una pregunta, no sé si nos pregunta alguien si hay interés por aceite gourmet y en qué tipo de envase. Bien, el aceite de oliva que se demanda en China principalmente siempre es envasado en vidrio. Se asume que un aceite gourmet va a estar envasado en un vidrio opaco o oscuro. El aceite gourmet en sí, para el general del consumidor chino, ya es un producto premium o gourmet saludable, cualquier aceite de oliva importado. Quiero con esto decir que para vender algo gourmet hay que ser capaz de defenderlo, de defender por qué es gourmet. Y esto lo digo porque muchas veces en España ponemos toda la atención en la calidad del producto, que obviamente hay que ponerlo, pero hay que también poner una parte importante de la atención en tener un marketing adecuado a la calidad que estamos tratando de defender. Por tanto, un aceite que se quiera proyectar como gourmet tiene que demostrar que está en mercados gourmet globales, es decir, está en la carta de qué hoteles,
hoteles en países premium no nos sirven para el normal del consumidor chino. No nos sirven referencias, proyectar como gourmet algo cuyas referencias es en países pues no OCDE, o es decir, es difícil proyectar esa calidad si estamos vendiendo pues en Angola o Filipinas, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, pero cualquier cosa que sí que exista, que triunfe, que se venda bien en mercados europeos, en hoteles 5 estrellas, con chefs reputados, en Europa, Estados Unidos, Japón, todo lo que serían mercados aspiracionales, puede proyectarse como gourmet. Pero no hay tanto sitio para tanto aceite gourmet, no son tantas las marcas que pueden defender ese posicionamiento, y si hablamos de un aceite de una extraordinaria calidad, pero que no cuenta con todas esas herramientas, premios internacionales, etcétera, digamos que ahí quedamos en ese territorio de nadie, entre el mercado más masivo y el mercado gourmet, en el que es difícil llamar la atención porque hay mucha competencia, mucho producto similar. Y bueno, aunque es normal, es posible encontrar un importador que en un momento dado prueba, compra un contenedor y prueba, pues las probabilidades de que en algún momento esa relación comercial no continúe son altas, ¿no? O que se estanquen en cierto nivel y a partir de ahí, pues bueno, no crezcan mucho más. Entonces, este tema del aceite gourmet realmente tiene que estar acompasado de un esfuerzo de marketing y de proyección de marca importante. Salvador, estás silenciado, ¿eh? Decía que hay una pregunta sobre qué medio de transporte es el habitual, el que se usa de manera habitual para exportar a China, y qué cantidad mínima debería enviarse. Me imagino que sería también dependiendo del producto, lógicamente, ¿no? Bueno, claro, depende de si el producto es un producto muy premium o es un producto de consumo masivo. Hoy en día, cualquier producto como es el aceite de oliva se exporta en términos de contenedor completo por marítimo. Obviamente, de otra manera, por aéreo sería prohibitivo, pero siempre hay, pues, por ejemplo, en los productos frescos o refrigerados, tipos, pues, patas de jamón enteras de alta calidad, o las marcas que más están presentes en el mercado, se exportan también por aéreo, claro, refrigerados. Entonces, es normal, es verdad que hay importadores que ya tienen también su agrupador en España, o que compran de varios fabricantes, y en un momento dado, pues bueno, pueden comprar un palet o 2 palets de varias SKUs para probar. Esto es muy normal al principio. Ahora tenemos importadores interesados en un variado de zumos, galletas y patatas fritas. Me imagino que la primera compra pues será pues un contenedor un poco surtido de todo, pues para probar, ¿no? Ese sí un tema que sí quería recordar, que muchas veces nos centramos también en una exportación de productos, permítanme decir así, un poco como muy étnicos, ¿no? Sin embargo, lo que es más fácil de comercializar en China son productos de consumo masivo. Muchas veces nos encontramos con que las demandas que nos hacen, pues no tenemos oferta para cubrirlas, ¿no? Por ejemplo, unas sencillas galletas, ¿no? Unas patatas fritas. En la misión que hicimos en el mes de junio del año pasado, la empresa que más éxito tuvo, que ya está presente en el mercado, hacía tabletas de chocolate, y es una empresa de Málaga. Sucedáneo de chocolate. Económico, competitivo, perfecto para este mercado. También teníamos éxito en empresas con patatas fritas, tanto competitivas como gourmet, ¿no? Este tipo de leisure food, de lo que sería snacks, productos de consumo instintivo, tiene un gran... explota el mercado chino mucho más. ¿Por qué? Porque no dependes de una cultura, una educación sobre cómo usar el producto. Es un producto que, si además viene en formatos pequeños, o en formatos de todos tipos, incluyendo formato pequeño, permite mucho más la prueba instintiva, algo que no es caro, y por tanto es un producto que puede intentarse vender en todo el país, y no solo en las ciudades de primer nivel o en las zonas costeras más desarrolladas. En cualquier lugar del país, un paquetito de galletas, un paquetito de chips, de cualquier tipo de aperitivo, pues podría encontrar consumidores, ¿no? Y ese tipo de productos suele encontrar importador con bastante facilidad.
Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya terminamos. Pues, bueno, a ver, una pregunta dice, ¿existe alguna limitación destacable a la exportación de bebidas espirituosas a China, más allá de las que se encuentran en otros mercados? No, ninguna. Básicamente las normativas en cuanto a denominación, a etiquetado, y básicamente las 3 normativas que les había puesto en la PPT, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra? Pues si no hay más preguntas, pues nada, pues terminamos aquí con la jornada. Agradecer a todas las personas que han participado, muchas gracias. Y nada, y esperemos que puedan participar en en otro evento que organicemos de manera online. Y nada, pues muchísimas gracias. A ver.